Buenas noches para todos. Y a continuación vamos a explicar la fase 4. Mi nombre es Diego Alejandro Campo, ingeniero de telecomunicaciones, la cual se nombra a continuación como sustentar la evaluación de factibilidad de solución para un sistema de comunicaciones microondas, dentro de la cual nos ha correspondido explicar brevemente el tema de componentes de un sistema de comunicaciones por microondas, dentro del cual hemos escogido 6 temas principales que son de vital importancia a tener en cuenta al momento de escoger todos aquellos elementos y dispositivos a tener en cuenta para realizar un enlace de comunicación microondas. Primero tenemos tipos de antenas, segundo tenemos emplazamiento, tercero tenemos tipos de torres, cuarto tenemos los conceptos de indoor y outdoor, 5 tenemos elementos de conectividad y elementos físicos los cuales nos ayuden en zonas muy sutilmente saturadas a liberar todo lo que es el tema de ruidos por saturación en espectro radioeléctrico. Como es esto, tenemos conclusiones. A continuación vamos a explicar los tipos de antenas, los cuales se encierran en 2 grandes grupos. Tenemos antenas direccionales y antenas omnidireccionales. Es de aclarar que su mayor característica de las antenas omnidireccionales es que, como su nombre lo indica, son omnidireccionales en varias direcciones. Ellas emiten en un rango de 180 grados y 360 grados en su radio de curvatura, dentro de las cuales encontramos las antenas dipolo, monopolo, colineales, de guía honda y de guía ranurada. Dentro de las direccionales tenemos el rango de los que son las antenas sectoriales, las cuales emiten a 40, 60, 80, 120 grados. Las antenas Yagi, las antenas patch, las antenas de bocina y las antenas de plato, que son las comúnmente más usadas junto con las antenas sectoriales. A continuación nombraremos algunas de las antenas que hacen parte de las antenas direccionales, como son las antenas Yagi, muy usualmente utilizadas para todo el tema de comunicación vía telefonía celular, las cuales trabajan en banda de 2.4 GHz, siendo su mayor uso en la actualidad para recepcionar señal de celular en zonas difíciles, ya sea para transmitir la señal desde el exterior a un interior, puede ser un sótano o puede ser en fincas muy alejadas donde no alcanza a llegar directamente la conectividad de las torres principales de los operadores móviles. Tenemos las antenas bocina, que son complementadas con los platos, es muy usualmente para el tema satelital, son muy usadas para el tema de televisión y usadas de proveedores como lo son DirecTV, Claro y todos aquellos proveedores que tienen sus sistemas de televisión satelitales. También son muy usadas para la transferencia de datos y conectividad a internet en conexiones punto a punto, donde es muy difícil y no tenemos línea de vista. El tipo de plato hace que como tal la guía de onda sea más declinada y sea mayor ganancia y más eficiente. Las más usadas en la actualidad, las cuales son de plato parabólico, son el tipo más común de antenas directivas cuando se requiere y se necesita de una gran ganancia. La ventaja principal es que se pueden construir para tener una ganancia y una actividad tan grande como sea requerido. La desventaja principal es que todos los platos grandes son difíciles de montar y están predispuestos a sufrir los efectos del viento, por ende se tiende a incrementar las interferencias. Tenemos las antenas de sector o antenas sectoriales, las cuales son muy usadas en infraestructura de telefonía celular y telefonía de internet. Son usadas para abarcar, como su nombre lo indica, diferentes sectores, unas con un rango de ganancia más amplio que otras, iniciando desde los 30 grados, 40 grados, 60 grados hasta los 180 grados de apertura. Comúnmente son muy utilizadas para abarcar todo el tema multipunto. Es un equipo para utilizar en soluciones multipunto debido a su amplia ganancia en grados. Seguidamente tenemos las antenas omnidireccionales, las cuales radian el mismo patrón alrededor de la antena. Es un patrón completo de 360 grados
Es conveniente usar este tipo de antenas cuando se requiere implementar redes o conexiones en todas las direcciones. Se puede usar comúnmente para soluciones de conectividad Wi-Fi en parques y en sitios públicos donde se necesita pues un gran número de conexiones a diferentes distancias o en diferentes ángulos. Esta antena nos facilita pues todo este tema de conectividad debido a que su patrón de radiación es 360 grados y vamos a tener pues una conectividad total abarcando sitios como lo decimos a la redonda. Las antenas direccionales hoy en día son usadas y su principal uso es para troncales principales debido a su mayor potencia, características principales como su mayor potencia, su mayor ganancia en decibeles debido a que pues debido a la ganancia de sus platos y sus lentes o los radios con que se incrementen. Como segundo tema tenemos un factor muy importante, el cual es el emplazamiento. Dentro del emplazamiento tenemos dos ambientes muy importantes a tener y son ambientes muy diferentes, como lo es el emplazamiento en una zona rural, es muy diferente al emplazamiento en una zona urbana. Los ambientes son diferentes debido a que tenemos dos factores muy importantes, y es que en la zona rural los desplazamientos se ven masivamente afectados por los ambientes climáticos, debido a que pues en la zona rural siempre nos vemos en la necesidad de incrementar soluciones en cerros, en montañas, en zonas de difícil acceso, zonas donde hay mucha flora, mucha fauna, y esto hace pues que como tal cuando hay temporadas invernales, pues al ser zonas tan altas y ser cerros tan altos, pues lógicamente la afectación climática en cuanto a lo que son rayos y tormentas nos pueda afectar y nos pueda afectar como tal la onda de radiación. En la zona urbana nuestro mayor de interferencia son la infraestructura física, ya sea de los edificios, ya sea de postes de cámaras, interferencias físicas como lo son infraestructuras a alta escala, las cuales hacen que tengamos que vernos obligados en buscar sitios como son edificios altos, casas altas, o zonas donde no haya mucha infraestructura de alta escala y que nos lleven a perder como tal línea de vista o que nos lleven a perder ganancia como tal. Es importante tener en cuenta que los otros dos factores a tener en cuenta es la saturación de espectro. Lógicamente no es lo mismo una saturación de espectro en una zona rural a una zona urbana. Como bien sabemos, hoy en día las zonas urbanas están supremamente saturadas debido a todo lo que viaja por el espectro radioeléctrico. Nos movemos desde frecuencias en 2.4 a frecuencias de 5.4 GHz. Entonces es importante tener en claro cuando se hace el análisis del emplazamiento que vamos a realizar, es importante tener muy claro la saturación del espectro, realizar las debidas pruebas antes para no de pronto después ir a tener que tener inconvenientes de frecuencias y de pronto vernos en la obligación de trabajar en bandas licenciadas. Pues lógicamente si es para zona urbana y que están muy saturados, pues se recomienda trabajar en bandas licenciadas desde la 60.000 en adelante. Los conceptos de indoor y outdoor son importantes al momento de complementar nuestra conectividad. Es importante tener claro cuáles son los equipos que vamos a utilizar tanto para exterior como para interior. Es importante también en el emplazamiento de las antenas en las torres. Es importante saber si nosotros tenemos mucha interferencia. No es recomendable trabajar con equipos que tengan cubiertas de plástico, debido a que esto hace de que nos generemos entre nosotros mismos más ruido y esto nos genere pues también mayor interferencia. Es recomendable trabajar con equipos metálicos, los cuales no generan radiación ni tampoco generan interferencia, ni nos van a ayudar a saturar pues más el espectro. Son conceptos verdaderamente importantes a tener en cuenta: el tipo de cable,
el tipo de rack, si se va a utilizar un rack de exterior, un rack de interior, dependiendo del ambiente en que se vaya a utilizar. Es importante tener en cuenta las conexiones eléctricas, si donde vamos a trabajar tenemos corriente en AC o tenemos que buscar solución solar. Importante saber los voltajes a los cuales vamos a trabajar nuestros equipos, que tengan protección, que tengan puesta a tierra, que la torre tenga una puesta a pararrayo debidamente como lo manda la norma, en el cual sea aterrizado con una cuerda de cobre dentro del cual esté aterrizada una varilla de 1.0 milímetros al costado de la torre, como también tener sus debidos templetes dependiendo del tipo de torre que utilicemos. Dentro de los tipos de torres a utilizar tenemos la torre monopolo, las cuales son diseñadas y fabricadas en secciones tubulares de diámetros variables. De acuerdo a condiciones de carga de monopolo, las especificaciones del cliente se fabrica con sus respectivas escaleras de acceso, debido a que por su gruesor y por sus características es imposible accesarlas con arnés o con pretales, como lo hacen los técnicos de las electrificadoras, de las diferentes electrificadoras, que son con pretales, pero es por el diámetro de los postes. En esta ya se dificulta un poco más, entonces ya tienen su propio fabricado de sección tubular con su respectiva escalera. Las torres autosoportadas son las torres que se utilizan en áreas urbanas o cerros. Deberán de contar con una cimentación adecuada para poder resistir las fuerzas a las cuales son sometidas. La geometría de estas torres depende de la altura, la ubicación del fabricante de la torre. Se encuentran torres triangulares y torres cuadradas. Como su nombre lo indica, son autosoportadas, así de que no requieren de que estén aterrizadas con templetes o estén debidamente alineadas. Las torres arriostradas o atirantadas son torres que cuentan generalmente con tirantes a diferentes distancias. El peso que genera la torre sobre la estructura que existe no es muy grande, por lo que no adiciona mucho peso a la edificación. Los cables generalmente se tensan a un 10% de su resistencia, lo cual es proporcionada por el fabricante. Así, por ejemplo, si el cable tiene una resistencia a la ruptura de 4,95 milímetros en tensión, entonces se acostumbra a tensar los cables a 0,49 milímetros. También se pueden tensar los cables con diferentes fuerzas, calculando una tensión tal que el sistema esté en equilibrio. Como lo mencionábamos hace un momento, es importante el tema de indoor y outdoor, tener claro, pues indoor es todo lo que tenga que ver con el tema de interiores. Todos los equipos que deben de estar, como su nombre lo indica, dentro de interior, deben de estar bajo techo. Son equipos que no les puede ingresar agua, no pueden tener humedad, no pueden tener laceraciones de polvo, tierra o características físicas que lo afecten. Ya las soluciones más robustas, como su nombre lo indica, son las soluciones outdoor, que son soluciones que pueden estar expuestas al sol, agua, lluvia y condiciones climáticas extremas, y no se van a ver perjudicadas porque son totalmente diseñadas para estar en exteriores. Como quinto punto, pues podemos exponer lo que es el tema de elementos como los cuales son sistemas de protección para los equipos, una buena calidad de cable. Existen también para los enlaces punto a punto troncales principales, que son los cuales deben de estar mayormente fortalecidos y protegidos, debido a que, como su nombre lo indica, son nuestras troncales principales, es nuestra conexión principal. Es importante tenerla bien soportada, tenerla bien cubierta. En zonas para ruido se recomienda tener radón, aisladores de ruido. Y como conclusiones tenemos pues la importancia de microondas como medio de transmisión en la industria. Se simplifica en una sola palabra: movilidad y transporte, ya que le permite al usuario estar conectado en tiempo real en los servicios de telecomunicaciones sin la necesidad de estar en un área geográfica y sin instalar un medio guiado, ya sea cable, fibra óptica, coaxial, cobre, etc. Muchas gracias a todos.